Bueno. Bueno, los que entran entonces tienen que poner presente en el chat para que se les considere su presencia, ¿sí? Un ratito voy a presentar. Hoy empezamos el módulo de digestivo. Ok. Bueno, después te pongo presente. Me avisan si ven la presentación. A ver. Se Sí, se ve, ve, profe. pero no se ve en modo presentación. Yo quiero hacer como sea. Un ratito. Voy a bajar un poco mi volumen. Bueno. Bueno, hoy vamos a empezar con la parte de fisiopatología digestiva. ¿Le dieron algo en patología médica o anatomía patológica? Ah, parece que corre solo. ¿Te dieron algo en patología médica o... Ahora estamos en esos dos módulos, profe. O sea, Ah, sí? sí, ¿Qué dieron ya? muchas cosas. No, de digestivo. ¿Dieron esófago, estómago? En Patomet estamos dando gastritis y síndrome icterícico, diarrea, pancreatitis y eso, por favor. Ah, ya dieron... Ah, está súper entonces. Más fácil ya cuando uno da. Todavía no Bueno, terminamos más el módulo, pero estamos dando. no, claro, sí, ya sé. Bueno, entonces vamos a hablar hoy todo lo que es los trastornos de la motilidad gastrointestinal. No sé por qué pasa solo. Bueno, y nosotros sabemos, ¿no?, que la parte del tubo digestivo donde se puede afectar la motilidad es desde el esófago, ¿no?, hasta el recto y hasta la región anal también, ¿no? Y generalmente los daños a nivel del músculo liso gastrointestinal o puede ser también algún trastorno en los mecanismos neuronales o hormonales pueden desencadenar en que nosotros tengamos una alteración en nuestra motilidad intestinal. Ustedes saben, no sé si ustedes les explicaron, pero hoy en día se sabe que el intestino es el segundo cerebro. Fíjense que cuando nosotros vamos a rendir un examen, muchas personas, el cerebro es, digamos, nuestro dominante y el que sufre generalmente es el corazón o el intestino. Cuando nosotros tenemos una preocupación, ya sea porque vamos a rendir o tenemos un susto, nuestro corazón empieza a latir más rápido, tenemos taquicardia, ansiedad, ¿no? Y a veces nuestro intestino, ¿no?, también se afecta. ¿Qué tenemos? Podemos tener dolor abdominal, podemos tener aumento del tránsito intestinal, diarrea, ¿no? Entonces, fíjense cómo sufre nuestro intestino a través de nuestras emociones. Bueno, y hoy se sabe también, les voy a hablar de otra cosa que no tiene que ver con la motilidad, pero que es sumamente importante hoy en día, que es la microbiota intestinal, donde nosotros tenemos muchísimas bacterias dentro del intestino y hay muchísimas bacterias buenas y muchísimas bacterias malas. Y de acuerdo a lo que nosotros comemos, podemos fomentar la formación de bacterias o bacteroides, se llama, que son dañinas para nuestro organismo, que se asociaron con más obesidad, con más diabetes, con más hipertensión, con más alteraciones cognitivas, con más trastornos alérgicos, con más cólicos del lactante. O sea que
tener una alimentación saludable, para tener una microbiota, digamos, saludable, es fundamental. Y ustedes saben que en enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa, hoy en día uno de los tratamientos, cuando ya no, como una enfermedad inmunológica, cuando ya no hay un tratamiento que el paciente le esté funcionando, se hace lo que se llama trasplante de materia fecal, donde se ve un buen donador, se analiza la materia fecal de las personas y se ve las bacterias que tiene y se hace un proceso donde se dona, ¿no?, a estos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, ese tipo de bacterias, ¿no?, para que mejore el proceso inflamatorio. O sea, por un lado tenemos nosotros la motilidad intestinal y por otro lado tenemos también todo nuestro componente, digamos, bacteriológico, nuestro intestino, que es, hoy en día es sumamente importante, ¿no? Y cada vez cada vez se están haciendo muchísimos más estudios, ¿no?, de la importancia de la microbiota intestinal. Bueno, ahora hablamos de nuestro tema. Entonces, una persona que tiene trastornos de la motilidad intestinal generalmente tiene mucha morbilidad, no es que, muchas veces no es que le va a matar esta enfermedad, pero sí le hace la vida diaria más pesada, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que nuestro intestino, digamos, está regulado primero por el sistema nervioso entérico. Ya ustedes conocen el plexo hemientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, y que controlan los movimientos y también controlan la secreción y el flujo sanguíneo. Aquí les puse a ustedes en colores para que ustedes puedan visualizar las cosas más importantes. También, por otro lado, tenemos al músculo liso intestinal, ¿no?, que tiene una frecuencia, digamos, de marcapaso, donde mantiene un potencial de membrana que cuando llega a su umbral desencadena un potencial de acción. Y que el estiramiento aumenta su excitabilidad y sobre todo sabemos que el sistema que actúa sobre el sistema, digamos, muscular y que le activa, le estimula, le excita, es el parasimpático. En cambio, el sistema simpático lo que hace es disminuye la actividad intestinal. ¿Bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que por un lado tenemos la integridad del músculo tiene que ser perfecta, por otro lado el sistema nervioso entérico también tiene que estar indemne, y por otro lado el sistema nervioso autónomo, ya sea parasimpático y simpático, también tiene que estar indemne para que nuestro intestino funcione en condiciones adecuadas. El parasimpático estimula la motilidad y la secreción, y el simpático, como dijimos, inhibe. Dentro de la deglución nosotros tenemos una fase oral que es voluntaria. Nosotros decidimos cuándo vamos a tragar el alimento. Una vez que toca, digamos, la parte faríngea, digamos, esa parte ya es involuntaria, uno traga sin darse cuenta, pero el masticar y el decidir cuándo uno va a tragar, eso es algo voluntario, ¿no? En la fase involuntaria lo que se hace es, como ustedes saben, ya por fisiología, es bloquear la cavidad nasal y bloquear la cavidad respiratoria para que el bolo alimenticio pueda pasar a través del esfínter esofágico superior al esófago, ¿no? Entonces, eso permite que el alimento no vaya a las vías respiratorias. ¿Qué pasa? A ver, Martínez. ¿Estás ahí, Martínez? Sí, profe. Martínez, viste que nosotros vimos recién la parte de neuro, y si vos tenés un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y que tiene una paresia o parálisis facio-braquioplural, o sea que toda la mitad del cuerpo él no mueve, ¿no? Entonces, si tiene una parálisis facio-braquioplural, vos tenés que investigar cómo está el reflejo nauseoso o el reflejo de la deglución en este paciente.
Creo que sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué le vas a hacer a tu paciente? ¿Cómo, ¿Cómo profe? se, ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo uno, por ejemplo, puede estimular y sentir náuseas normalmente? Pregunta, Porque profe. vos le tenés que alimentar a tu paciente, ¿no? Tu paciente sufrió una parálisis. Vos tenés que decidir si le vas a alimentar por la boca o no. Para eso, vos lo primero que vas a hacer, ¿no? Es agarrar un palito o una cuchara o lo que sea, le vas a tocar la úvula y si tu paciente no tiene náuseas, ¿qué te dice eso? Si no responde. Y que tiene algo afectado, que no está funcionando sus... Muy bien, no está Sí, profe. funcionando. Y vos le vas a dar de comer por la boca. Él te habla, él te reconoce, él sabe qué día está, él sabe qué fecha está, sabe que estás sabe si es verano, sabe si es... Él sabe todo, ¿no? O sea, la parte cognitiva está bien. Pero vos le haces ese reflejo, le metes esos palitos que se meten en la boca, le tocas la úvula y él no siente nada, no hace el reflejo nauseoso. Quiere decir que él perdió ese reflejo. Entonces, al perder ese reflejo, quiere decir que cuando vos le des de comer, él no va a bajar su paladar, no va a poder ocluir sus fosas nasales y no va a poder ocluir sus vías respiratorias. Entonces vos no le podés dar de comer a ese paciente porque todo el alimento que vos le das se le puede ir al pulmón o se le va a salir por la nariz. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas primero que hacemos cuando un paciente tiene ACV es ver si el reflejo nauseoso está presente. Y si no está presente, le tenemos que poner una sonda hasta el estómago y alimentarle por la sonda. Aunque el paciente te dice que él quiere comer, que él quiere tomar agua, no podemos porque se le va a ir al pulmón. ¿Está bien? Ese reflejo con fisioterapia y se va recuperando después de un tiempo, pero mientras esté sin recuperarse, que puede ser 15 días, nosotros necesitamos alimentar al paciente por sonda nasogástrica. Por eso es muy importante este reflejo nauseoso que nosotros tenemos, porque nos protege. Bueno, entonces acuérdense que a partir del esófago todo nuestro aparato motor es involuntario y vamos a hablar primero de la disfagia. La disfagia es la dificultad para la deglución, ¿no? Y si cuando uno, digamos, traga un poquito de agua o comida le duele al tragar, se llama odinofagia. ¿Está bien? Bueno, entonces puede ser alta o puede ser de origen esofágica o baja. Pueden ser por enfermedades neurológicas, ya dijimos un accidente cerebrovascular, pero generalmente en el accidente cerebrovascular lo que vemos es que perdió. No es que le cuesta tragar, sino que a veces pierde el reflejo y no le podemos alimentar como les estuve explicando. También en las distrofias musculares, claro, porque se va perdiendo la masa muscular y la capacidad de contracción, en la miastenia gravis, en las miopatías. En enfermedades inflamatorias, por ejemplo, tuberculosis, también saben dónde hay mucho dolor de garganta cuando un paciente tiene cándida, ¿no? Infecciones. La candidiasis a nivel orofaringia hace que duela mucho. Eso produce, aparte de disfagia, odinofagia. También lo que se llama acalasia cricofaringia. También hay veces que el paciente también refiere que trastornos en la deglución, pero si yo les pregunto algo, atiendan esto. Hay pacientes que te dicen, bueno, yo cuando me pongo nerviosa no puedo comer, no puedo tragar. Y vos, entonces, y vos después le dices, bueno, pero cuando no estás nerviosa, ¿no? Vos comes bien, vos le ves que no perdió peso, come bien, traga bien, le haces tomar agua, perfecto. ¿Qué les parece? ¿Les parece que es algo
¿Impresiona algo orgánico o algo inorgánico, digamos, funcional? ¿Qué les parece? A ver, Acosta. Algo funcional, profe. Claro, porque si fuera algo orgánico, no le tendría que pasar solamente cuando está nerviosa. Y acuérdense que los ataques de pánico, que hoy en día hay muchísimo, ¿no? O por la pandemia o por nuestro estrés, nuestro trabajo, qué sé yo. Una de las manifestaciones del ataque de pánico es de repente que uno se siente morir, ¿no? Porque no puede comer, no puede respirar, no puede tragar, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar también los problemas funcionales de los problemas orgánicos. También la disfagia puede ser de origen esofágico, ¿no? Por ejemplo, hay a veces dificultad para la deglución una vez que ya pasó, ¿no? La garganta. Eso nos pasa, ¿saben? Que también cuando comemos un pescado y se nos queda la espina de pescado, tragamos el pescado y se nos queda algo como en el medio del pecho, ¿no? Por ejemplo, una espina de pescado, que la espina de pescado es jodidísimo, Dios mío. ¿Por qué? Porque es tan filosa que puede producir una perforación del esófago y a veces hay que hacer una endoscopia digestiva alta para poder quitar la espina, porque a veces son muy filosas y se quedan impactadas en el esófago y genera una molestia que es una disfagia, pero es de origen esofágica. También puede ser, por ejemplo, por unas estenosis ya sea benignas, por cáncer o por una alteración a nivel del anillo esofágico inferior. Y también puede ser por una alteración motora, una alteración del peristaltismo del esófago, que vamos a ir viendo ahora las patologías. Dentro de los trastornos motores primarios del esófago, el año pasado ya vimos lo que es la acalasia, donde vemos que hay un tono aumentado del esfínter esofágico inferior, o sea que no se relaja nuestro esfínter, no se mantiene contraído. Y hay otra enfermedad también que es el reflujo gastroesofágico, donde al revés que en la acalasia hay una relajación inapropiada del esfínter esofágico inferior y eso nos produce también unas lesiones, ¿no? A nivel del esófago. Entonces tenemos dos grandes trastornos que vamos a hablar, la acalasia y el reflujo gastroesofágico. También tenemos enfermedades que pueden dañar nuestro aparato digestivo. Ustedes saben que la enfermedad de Chagas produce megaesófago, megacolon, también produce una cardiopatía, ¿no? Cardiomegalia. ¿Por qué? Porque afecta a las fibras mientéricas, al plexo mientérico, y entonces ocasiona los mismos síntomas que la acalasia, pero digamos que se sabe que la enfermedad de Chagas, ¿no? El megaesófago que se produce es por una lesión del plexo mientérico de Auerbach. Entonces, al lesionarse este plexo, el esfínter se queda, digamos, contraído y se va formando como un megaesófago. También puede ocurrir en el colon. También tenemos otras enfermedades como la esclerodermia, la amiloidosis, la diabetes, que afecta sobre todo al sistema nervioso autónomo, el alcoholismo también. Y tenemos trastornos obstructivos como la estenosis péptica esofágica, ¿no? Donde nosotros podemos tener una esofagitis y bueno, con la cicatrización, después de una inflamación viene una cicatrización y eso produce estenosis. Podemos tener también carcinomas, etcétera. Bueno, dentro de la acalasia nosotros vemos, fíjense, este es el esófago, este es el esfínter esofágico inferior y este es el estómago. ¿Qué pasa? Este esfínter esofágico inferior se mantiene en un tono contraído, un tono aumentado, entonces no deja pasar de forma normal los alimentos del esófago al estómago. Por lo tanto, es una enfermedad que además de que no se relaja el esfínter esofágico inferior, por lo tanto los alimentos no pasan al estómago, también empieza a afectar la peristalsis del esófago.
No se conoce la causa, aunque se piensa que pueden intervenir factores genéticos, infecciosos y autoinmunes. Pero si yo les pregunto una causa específica, no existe. Se presenta igual en varones y en mujeres y a cualquier edad. ¿Está bien? Entonces, en la calasia se vio que hay también una degeneración del plexo de Auerbach, ¿no? Y depresión de las células de Cajal. Y también, por otro lado, dentro de la fisiopatología, hay una disminución del péptido intestinal vasoactivo y del óxido nítrico, que son sustancias o neurotransmisores o hormonas que relajan el esfínter esofágico inferior. Entonces, por un lado tenemos que el plexo, hay una degeneración del plexo nervioso, y por otro lado hay una disminución de las hormonas y del óxido nítrico, y por lo tanto también eso favorece que el tono esté contraído. Por lo tanto, va a haber una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior y va a haber ausencia de peristalsis esofágica efectiva. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber una dificultad para el paso de los alimentos hacia el estómago. Esos alimentos se van a retener en el esófago. Por lo tanto, el esófago se va a distender, ¿no? En la zona proximal a la obstrucción, y eso les va a dar disfagia, o sea, trastornos para la deglución, puede dar reflujo, o sea que el contenido del estómago pase de nuevo hacia la zona oral, pirosis como ardor, ¿no? Dolor torácico y tos nocturna. El paciente generalmente pierde peso porque los alimentos no pasan con facilidad al estómago. También se puede ulcerar la mucosa, porque recuerda que el esófago es un tubo de paso y el epitelio del esófago es muy frágil. Ustedes ya habrán estudiado en histología y en anatomía patológica, que no es un epitelio muy resistente. También se puede aspirar, ¿no? Porque tanto contenido que se queda en el esófago, ¿no? Regurgita hacia la zona oral y puede ir hacia los pulmones y puede producir neumonías por aspiración, una ruptura esofágica, una infección del mediastino y la muerte. Entonces, fíjense cómo es, si nosotros le hacemos un esofagograma con varios, vemos que el esófago está muy aumentado de tamaño, aquí se retienen todos los alimentos, el paciente tiene un aliento a veces fétido, ¿no? Porque ustedes saben que todo lo que se retiene se descompone, ¿no? Todo lo que se estanca se descompone. Entonces, los alimentos se descomponen acá y acá no están todas las enzimas digestivas que necesitamos. Entonces, el paciente a veces vomita los alimentos enteros, ¿no? Generalmente, fíjense acá, la imagen safina se llama pico de pájaro, tiene una imagen supuestamente como un pico de pájaro, no pasa el alimento al estómago. Fíjense acá. Entonces el tono está muy aumentado y no pasa el alimento al estómago. Y si nosotros le medimos la presión o le hacemos, vemos que está aumentada, ¿no? Hacemos una manometría, vemos que la presión en el esfínter esofágico inferior está aumentada. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del reflujo gastroesofágico. Normalmente el reflujo es el desplazamiento del contenido gástrico hacia el esófago y puede ser normal. Después de una ingesta podemos tener un poquito de reflujo, pero este reflujo es de corta duración y generalmente es asintomático. El paciente no tiene ningún síntoma. Por lo tanto, después de comer, como dice acá, podemos tener esa distensión gástrica y esos alimentos pueden refluir un poquito hacia el esófago, ¿no? Pero es transitorio y el paciente no tiene ningún síntoma. Sabemos que en el esfínter esofágico inferior actúan músculos intrínsecos y músculos extrínsecos, que están ahí mencionados. Ay, perdón. Entonces, fíjense que esta enfermedad realmente es sumamente frecuente y muchos pacientes acuden al otorrino porque les duele la garganta,
¿no? El otorrino no encuentra nada patológico y le manda al gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque una causa de dolor de garganta frecuente, ustedes no crean, es el reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acidez del estómago, ¿no? Va hacia el tórax, uno regurgita y a veces ocasiona dolor de garganta. ¿Qué síntomas tienen los pacientes? ¿Cuándo se denomina enfermedad por reflujo? Porque ya dijimos que el reflujo puede ser normal, pero ¿cuándo se vuelve patológico? Cuando el paciente ya tiene síntomas o complicaciones. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Pirosis, que es un ardor, le arde, una quemadura, ¿no? Que va de la boca del estómago hacia el tórax y hacia la garganta. El paciente dice, ay, me arde, es impresionante. Regurgitación de los alimentos, el alimento vuelve hacia la boca. Disfagia, ¿no? Trastornos para tragar, tiene trastornos para deglutir. Puede tener odinofagia, o sea, le duele al tragar un alimento. Dolor torácico y generalmente empeora cuando uno está acostado o en decúbito supino o trae el consumo de drogas o alimentos que disminuyen el tono del esfínter, como el alcohol. Por ejemplo, sabemos que después de tomar alcohol, el alcohol relaja mucho el esfínter esofágico inferior y uno puede tener reflujo, puede tener pirosis, puede tener todos estos síntomas, ¿no? Bueno, entonces hay factores involucrados en la génesis de la enfermedad por reflujo, ¿no? Podemos tener trastornos del tono, trastornos del ángulo entre el esófago y el estómago, eso puede ser congénito, ¿no? Trastornos del hiato, disminución del aclaramiento, dice, el líquido refluido no es reenviado rápidamente al estómago, un peristaltismo ineficaz, también puede haber inflamación, disminución de las prostaglandinas esofágicas, que son protectoras de la mucosa, y todos estos factores intervienen en la génesis de la enfermedad por reflujo. Bueno, entonces en la fisiopatología del reflujo, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que ver que puede haber un retraso en el vaciamiento gástrico, una frecuencia aumentada de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, se relaja más de lo normal. Un incremento de la acidez también favorece, porque recuerden que el epitelio esofágico no está adaptado para la acidez del estómago, entonces si nuestro esfínter está relajado, el ácido del estómago pasa al esófago y nos puede dar úlceras esofágicas, esofagitis, hasta nos puede cambiar también el proceso inflamatorio, nos puede cambiar el epitelio y dar una metaplasia y esófago de Barrett. Bueno, también podemos tener una pérdida del peristaltismo secundario a las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, el tono disminuido, ya dijimos, y todo eso puede lesionar nuestro esófago, ¿no? Porque el contenido del estómago, que es tan ácido, si toca el esófago puede lesionar, puede producir una inflamación. Después de la inflamación viene la cicatrización y se vuelve más incompetente el esfínter esofágico inferior y así se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque se relaja, se inflama, cicatriza, se relaja, se inflama, cicatriza. Y esto puede ocasionar una metaplasia del epitelio esofágico, dando un esófago de Barrett, que puede llevarnos a un adenocarcinoma y un cáncer. O también puede producir una estenosis, ¿no? Después de tantas cicatrizaciones, puede producir dolor, obstrucción y perforación. Generalmente los pacientes se quejan más de pirosis, de disfagia y de dolor, ¿no? Y sobre todo así cuando se acuestan, por eso nosotros generalmente el tratamiento es evitar los alimentos. Ustedes van a ver ahora
evitar los alimentos que relajen el esfínter esofágico inferior, elevar la cabecera de la cama con algunos ladrillos, maderas, lo que sea, para que el paciente no esté en forma horizontal cuando duerma. Y después de comer, esperar 2 horas para acostarse como mínimo, 2 o 3 horas. O sea, después de comer no acostarse inmediatamente, sino esperar, mantenerse en posición erguida y esperar 2 o 3 horas para acostarse. Como esa acidez puede llegar hasta la garganta, también podría lesionar las cuerdas vocales y el paciente a veces tiene disfonía o ronquera o tos o sibilancias o hasta algunos tienen asma o reflujo gastroesofágico. Entonces, fíjense que esta enfermedad, que es bastante frecuente, que algunos de ustedes ya habrá tenido alguna vez reflujo, no les digo la enfermedad, pero reflujo seguro que alguno tuvo, es bastante incómodo, ¿no? Ya hablamos del esófago de Barrett, lo que nosotros como médicos podemos aconsejar que el paciente evite estos alimentos, la grasa, el chocolate, el alcohol, la menta, los picantes. El picante está prohibidísimo. También muchos le suspenden los colorantes, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas que tienen colorante o las golosinas colorantes, ¿no? No sé. Entonces nosotros lo que le evitamos al paciente es que suspenda estos alimentos en la medida de lo posible, ¿no? Para evitar el reflujo. Le damos también un inhibidor de la bomba de protones para inhibir la acidez del estómago, eso se da siempre, que mantenga la postura, así que coma, que se vaya a acostarse después de 2 o 3 horas de comer y que en la cama tenga elevada. Generalmente el tratamiento es médico, pero para cuando ya no funcione, las lesiones son graves, hay que hacer un tratamiento quirúrgico. También otras cosas que debe evitar, por ejemplo, el café, ¿no? El fumar, ¿no? También sabemos que el embarazo aumenta el reflujo por la compresión abdominal. Entonces, la compresión abdominal, cuando el bebé más crece, comprime más y tiene más reflujo la paciente, ¿no? Y hay fármacos también que favorecen el reflujo que tratamos de evitar, pero a veces vos no le podés quitar el fármaco, ¿no? Porque tiene sus indicaciones y hay que pedirle permiso al médico que le indicó ese fármaco. Por ejemplo, si se lo indicó un psiquiatra, nosotros no podemos quitar los medicamentos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque puede hacer un brote el paciente. Entonces lo que hacemos es hablar personalmente con el médico, ver la posibilidad de cambiar la medicación, pero generalmente nosotros, si no indicamos esa medicación, no podemos tocar, les digo, ¿no? Porque podemos producir un daño, ¿no? Hay medicamentos que producen daño, pero por otro lado producen beneficio. Entonces siempre hablamos con el colega, le preguntamos si no podría cambiar la medicación, y si puede cambiar, cambiará, y si no puede, no cambian, porque a veces son indispensables, sobre todo los tratamientos psiquiátricos no se pueden tocar así tan fácilmente. Bueno, entonces también hay trastornos motores gastroduodenales secundarios. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad de Chagas produce un trastorno neuropático, ¿no? Y altera la capacidad contráctil, altera el peristaltismo. Son pacientes que tienen un estreñimiento impresionante, ¿no? Que tienen también megaesófago, otros pueden tener megacolon, otros pueden tener cardiomegalia o cardiopatía chagásica. Y también en trastornos neuropáticos o disautonómicos está la diabetes, que produce gastroparesia, que vamos a hablar más adelante. También hay trastornos del músculo no miopáticos, por ejemplo en la esclerodermia, donde hay una disminución de la amplitud de las ondas peristálticas. Y pueden haber trastornos mixtos, como en la amiloidosis, donde hay alteración de la amplitud y la coordinación de las ondas. Ahora vamos a hablar un poquito de la gastroparesia, que realmente es una patología frecuente en el diabético que no se cuida
y que aparece después de los 10 años de diabetes. No es que aparece hoy tengo diabetes y aparece hoy, no, aparece después de 10 años de no haberse cuidado. Aparece más frecuentemente en los diabéticos tipo 1 realmente. Y entonces hay un enlentecimiento en el vaciado gástrico, es muy lento. A veces lo normal puede ser 4 horas, bueno, en estos pacientes pueden llegar a 18 horas. Entonces va acumulando ahí los alimentos, ¿no? El paciente tiene náuseas, sensación de hinchazón, ¿no? Puede tener vómitos, a veces vomita el alimento entero. O sea, come una hamburguesa y vomita eso. Es un poco, disculpen, no es bueno, pero teníamos una paciente, pobre, tenía 18 años, era diabética hace 10 años, y ella tenía gastroparesia. Ustedes saben que los diabéticos tipo 1 se ponen insulina. Entonces es todo un problema porque estos pacientes, claro, al comer, pero el vaciamiento es tan lento que nosotros realmente le ponemos insulina rápida antes de cada comida y una insulina basal, ¿no? Pero estos pacientes, ponerle la insulina rápida ya te genera un conflicto porque la insulina rápida actúa a los 5 minutos y deja de actuar a las 4 horas. Pero como estos pacientes tienen, digamos, en su estómago, pueden tener hasta 12 horas la comida dentro del estómago, entonces, ¿qué pasa? Hacen hipoglicemia. Entonces, es muy difícil coordinar la insulina con la ingesta en estos pacientes, ¿no? Porque como retienen el alimento en el estómago, entonces vos le pones la insulina y generalmente el alimento no pasa, hacen hipoglicemia y después cuando pasó, ya pasó todo efecto de la insulina, hacen hiperglicemia. Entonces es muy difícil el manejo de los diabéticos que tienen gastroparesia. Y otra cosa que se les aconseja comer porciones pequeñas, ¿no? Cada 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si come una porción grande, el paciente empieza con dolor abdominal, náuseas, vómito y vomita todo lo que comió. Entonces, se les aconseja comer porciones pequeñísimas cada 2 horas. Y bueno, y también no comer con los líquidos, ¿no? O sea que tratar de comer sin tomar agua o fuera de los líquidos, ¿no? Tomar agua o líquidos 1 hora antes o 1 hora después de la ingesta. Realmente causa mucha morbilidad, mucho malestar esta patología, sobre todo que aparece en gente muy joven, ¿no? Sobre todo en los diabéticos tipo 1. Entonces se debe a una alteración del sistema nervioso autónomo y generalmente esto ya no se recupera, no se cura, solamente se puede tratar con medicación. A veces se le pone unos electrodos, pero en nuestro país no hay eso. En otros países se le pueden poner unos electrodos para que estimulen la contracción motora del estómago, pero tampoco son tan eficaces. Bueno, puede haber complicaciones como el desarrollo de besoares, que es la acumulación. Besoares es, por ejemplo, la acumulación de cuando uno come, por ejemplo, mucha guayaba, ¿no? de semillas, se hace como una pelota de semillas y que causan obstrucción. O, por ejemplo, hay gente que se arranca el pelo y come su pelo, ¿no? Y entonces al comer el pelo se forma una bola de pelo en el estómago y que también podría causar una obstrucción, ¿no? Y son enfermedades así que se tratan. También como se queda mucha comida dentro de un espacio durante mucho tiempo, puede tener mala absorción, puede tener diarrea, puede tener, como les digo, un control errático de la glucemia, porque vos le pones la insulina tiene sus tiempos que tienen que ver con los tiempos de la digestión. Pero como acá la digestión está totalmente alterada, porque el estómago no vacía su contenido, entonces si no vacía no se puede digerir a nivel del intestino delgado, tenemos todo un problema en serio que es muy difícil de tratar. Son pacientes realmente delgados,
pierden peso, ¿no? Y muchas veces vomitan, y hay veces que vomitan tanto. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente que fue a McDonald's porque tenía 18 años, quería ir a McDonald's, para decir una marca, perdón. Bueno, fue el que se comió un combo, ¿no? Ya le dijimos que no podía, pero bueno, cada uno es dueño bueno, pero ella se fue con sus compañeras, se comió un McDonald's y de repente empezó a vomitar todo lo que comió. Claro, no le pasaba. Tanto vomitó que hasta se le produjo unas erosiones en el esófago, tuvo hemoptisis, se empezó a sangrar, le tuvimos que internar. Tanto es así esta enfermedad seria. Es muy triste esta enfermedad. Por eso hay que cuidarse tanto, hay que comer como les dije, chiquitito, cada 2 horas, evitar comer con los líquidos, para evitar todo esto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del trastorno motor intestinal, la obstrucción intestinal, que es un cuadro realmente importante y a veces tenemos que solucionar porque si no puede llevar a la muerte a nuestro paciente, ¿no? Donde hay una imposibilidad del paso del contenido intestinal a través de la luz del intestino delgado o grueso, ¿no? Y puede ser de origen mecánico, ya sea porque hay una reducción o obliteración total de la luz. Generalmente esto ocurre, por ejemplo, con un cuerpo extraño o con un tumor. Generalmente los tumores producen obstrucciones mecánicas, ¿no? O puede ser también funcional como consecuencia de una paralización de la musculatura. Y eso ocurre, ¿se acuerdan? En la hipopotasemia, ¿no? Entonces altera nuestro potencial de acción, nuestro músculo deja de contraerse y entonces se llama ilio funcional o paralítico, ¿no? Nuestro intestino está paralizado. Fíjense que la obstrucción mecánica que estuvimos hablando puede ser por cuerpos extraños, aunque es poco habitual. Generalmente los niños cuando tragan una moneda, si no es muy grande, pasa perfectamente la moneda por todo el intestino. Después vos tenés que buscar, bueno, tenés que ver si se eliminó la moneda, ¿no? En los días sucesivos. Y si no, se va, le puedes hacer una radiografía y vas viendo si la moneda va migrando, ¿no? Ahora, si la moneda es muy grande, podría quedar, digamos, obstruido a nivel del ilion distal, ¿no? Y entonces ahí sí necesitaríamos abrir y operar y quitar la moneda. Pero finalmente muchísimos niños se tragan monedas y lo que se hace es esperar, evaluar y ver, digamos, después ir examinando la materia fecal para ver si elimina la moneda, ¿no? Bueno, entonces no se hace nada importante. Ahora, depende también lo que el niño, por ejemplo, algo que les quiero decir que es importante, el niño no tiene que meter nada en la boca, porque de repente se asusta o de repente y el niño traga directamente, ¿no? Por ejemplo, el niño tiene algo en la boca, una moneda, supongamos, ¿no? Entonces, se asusta o se distrae y ya tragó. Entonces, obvio que necesitamos siempre que el niño no ponga nada en su boca. ¿Por qué? Porque de repente traga, ¿no? No se puede controlar eso, ¿no? En un niño. Entonces, por eso es importante que el niño no lleve nada a la boca. También, como dijimos, se puede formar vito besoar. Me acuerdo una nena una vez comió guayaba, pero a full, ¿no? Y produjo una obstrucción intestinal por la semilla de guayaba. Le tuvimos que anestesiar y quitar la semilla. Bueno, eso a nivel del digamos, intestinal, ¿no? Del colon. Entonces, eso puede formar, como dijimos, un fitobesoar. La ingesta así, como eso no se digiere por la semilla de la guayaba. Entonces, hay veces no se puede quitar, hay que abrir y quitar la semilla, ¿no? Porque se hace como una pelota de semillas. Bueno, también tenemos impactación fecal, por ejemplo, esa gente que nunca se va al baño, sobre todo los abuelitos encamados. Ustedes saben que hacer el ejercicio hace también que el intestino se aumente su motilidad, ¿no?
Por lo tanto, la gente que está encamada tiene muchísimo estreñimiento y puede llegar hasta formar un bolo fecal, implantación fecal, y eso hay que sacar. Te van a ver ahora en semiología, en clínica médica, que se forma como una obstrucción intestinal por impactación fecal. Bueno, las obstrucciones a nivel del intestino delgado son menos frecuentes, pueden ser de origen congénito, ya sea por una atresia o una estenosis, o también por enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn. Los menos frecuentes son los tumores, ¿no? Y en el colon los más frecuentes son las neoplasias y después lo seguido en frecuencia son, digamos, las estenosis postdiverticulitis, ¿no? En el intestino delgado, en el adulto, nosotros podemos ver adherencias. Después de varias cirugías, el paciente puede tener adherencias y eso puede producir una obstrucción mecánica, hernias y neoplasias. Y en el intestino grueso siempre son las neoplasias, no, la causa más frecuente de una obstrucción mecánica. Bueno, y nosotros tenemos estas causas de obstrucción: una hernia, una adherencia, un vólvulo, ¿no? Y una invaginación, que es cuando una parte del intestino se mete dentro de otra parte del intestino. Esto suele pasar más en niños y es quirúrgico. Bueno, ¿qué pasa cuando se obstruye el intestino? Lo que primero que el intestino va a hacer es aumentar la frecuencia y la amplitud de las ondas. Entonces, los ruidos intestinales van a estar aumentados y va a haber dolor tipo cólico, que es un dolor intestinal. El que tuvo alguna vez dolor de panza, como se dice vulgarmente, es intenso. Y viene y va, ¿no? Por eso es tipo cólico. Y es un dolor intenso donde hay muchísimos ruidos porque trata de desobstruir el intestino, aumentando la frecuencia de las contracciones intestinales y la fuerza también. Y entonces da dolor y aumento de los ruidos intestinales. Pero llega un momento que también el intestino se agota, ¿no? Entonces empieza a dilatarse, se empieza a acumular el contenido intestinal, se empieza a distender el abdomen. ¿Y qué les parece que es peor, la fase 1 o la fase 2? ¿Qué dicen? A ver, Argüello. Y yo creo, profe, que la fase 2. Sí, mucho peor la fase 2. Ya, tu intestino ya está agotado y puede perforarse. Entonces, fíjense que se acumula líquido intestinal y gas, porque acuérdense que cuando hay una acumulación, una retención de materia fecal, las bacterias empiezan a formar más gas. Entonces hay una distensión abdominal, hay un sobrecrecimiento bacteriano que también produce más gas, hay vómitos, ¿no? Puede haber deshidratación, oliguria, hipopotasemia, alcalosis metabólica, y si se afecta la parte, digamos, vascular, puede haber isquemia, perforación y peritonitis. El paciente tiene mucho dolor abdominal, náuseas y vómitos. Generalmente le ponemos una sonda nasogástrica. Tiene distensión abdominal y nosotros le escuchamos el abdomen, no escuchamos ningún ruido, no emite gases. Tiene un dolor tipo cólico y en la fase tardía ya desaparece el dolor tipo cólico y se hace continuo. Y cuando hay compromiso vascular, el paciente generalmente esa parte se necrosa y puede perforarse y dar una peritonitis. Como ya dijimos, hay signos de deshidratación, distensión abdominal, una reacción peritoneal que se llama signo de Bloomberg, donde vos le apretás el abdomen, no le duele, pero al soltarle pega un grito y eso se llama signo de Bloomberg. Eso quiere decir que el peritoneo está inflamado y irritado. Al principio hay hiperperistaltismo, pero después ya deja de haber ruidos y hay silencio a nivel abdominal. Bueno,
Y como ya les dije, hay ilio paralítico o adinámico funcional, donde no hay una obstrucción que nosotros podamos decir, pero puede ser, por ejemplo, por una causa irritativa. Por ejemplo, una apendicitis causa un ilio paralítico de todo el abdomen, ¿no? Porque el proceso inflamatorio del apéndice hace que todo tu abdomen se paralice, ¿no? O puede ser también después de un postoperatorio por los medicamentos. Recuerden que después de un postoperatorio nunca uno puede comer, sino que tiene que esperar, no sé, empezar con agüita, después el líquido, después caldito. Y ya bueno, cuando alguien se opera es así, porque por los fármacos también, ¿no? Por las anestesias, ¿no? Que produce también un ilio paralítico. También la hipopotasemia, como dijimos, cuando el potasio está muy bajo, el intestino se paraliza y por fármacos. Fíjense acá, le hicimos una radiografía a un paciente. Tenemos que hacer siempre las radiografías, se hacen de pie, nunca acostado. Y lo que vemos es la distensión de las asas intestinales y un nivel líquido, ¿no? Esto normalmente no hay. Hay un nivel hidroaéreo en las asas, que quiere decir que el líquido está ahí retenido. Y esto nos está hablando de una obstrucción intestinal. Nosotros la ocultamos, no tiene ruidos, el paciente está con vómitos, no hay tránsito. Y después tenemos causas de pseudoobstrucción intestinal, ¿no? Donde hay hipomotilidad, gran dilatación colónica y a veces del delgado, con trastornos hidroelectrolíticos. Puede ser en el Chagas o en la enfermedad de Hirschsprung, que es lo mismo pero de origen congénito, o también secundaria esclerodermia, distrofia, diabetes, neoplasias y Parkinson. Bueno, por último vamos a hablar del colon irritable, que es una enfermedad muy frecuente hoy en día, donde la causa realmente se desconoce y donde ustedes tienen que saber que el paciente tiene episodios de diarrea y de estreñimiento. Entonces el paciente una época tiene brotes de diarrea y otra época tiene brotes de estreñimiento. Generalmente cuando el paciente está estresado, su enfermedad también se acentúa. Estos son los síntomas de cómo se hace el diagnóstico. Y dentro de la fisiopatología parece que hay una hiperexcitabilidad motora, hay una mayor frecuencia en estos pacientes de ondas lentas y mayor respuesta a los neuropéptidos. Y hay una hipersensibilidad esplácnica, hay mayor dolor, o sea que ellos tienen mayor dolor que una persona, su umbral del dolor es más bajo, digamos. Entonces tienen mayor dolor y tienen esos cuadros de diarrea y estreñimiento, ¿no? Entonces pueden pasar muchísimos días con diarrea y después vienen muchísimos días con estreñimiento. Hay factores predisponentes, hay síntomas clínicos, hay alteraciones sensitivas-reflejas y hay una repercusión psicosocial. Pero cuando uno tiene diarrea no puede ir a trabajar tan tranquilamente o no puede hacer una vida, digamos, porque es complicado ir al baño en tu trabajo o en tu facultad, ¿no? Y si vos tenés diarrea, te vas muchas veces en un día y es realmente complicado, ¿no? Bueno, entonces para terminar tenemos dos casos clínicos. Acá es una paciente de 65 años donde tiene dificultad para tragar. Primero le dificulta tragar sólidos, después ya no puede tomar agua, dice que la comida se le queda en el pecho, se queja de acidez, perdió 10 kilos, se le hace un esofagograma, hay una disminución del peristaltismo esofágico, dilatación del esófago distal, disminución del lumen a nivel del esfínter esofágico inferior y la manometría es alterada. Entonces, ¿a qué nivel sospechas que se encuentra el trastorno? ¿Qué decís? Burgos, Jorge, ¿dónde está la lesión? Burgos, Hola, profe. hola. Perdón, me estaba bajando para comer. Eh, ¿Dónde te parece? Ah, y no escuchaste el caso, ¿no? sí, estaba escuchando, profe, pero Mm. puede ser a nivel, no quiero decir mal,
Decí nomás. ¿Qué decís? pero casi todo lo que estaba relacionado con el esófago. Claro, el esófago. Ahí no te vas a, ¿cómo es? No te vas a equivocar. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuál es la fisiopatología de la calácea? ¿Qué dijimos? En una palabra, decime. Así después te vas a comer. ¿Qué es la calácea? Eh, ¿Qué es eso? ¿No sabes? A ver, Cresta, ayúdale un poco. Cresta. En la Calasia había disfagia, Sí. principalmente, ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Por qué hay disfagia? ¿Dónde está el problema? porque no se relaja el esfínter esofágico Muy inferior. bien, muy bien. Eso nomás quiero que digas. Muy bien. Entonces, esta es la fisiopatología donde se sabe la causa, Cresta. ¿Se sabe la Sí, causa? profe. ¿Hay una causa específica o es desconocida? ¿Qué decís? Creo que no había una causa conocida. Muy bien, desconocida. Muy bien. Entonces, excelente, Crista. La causa generalmente es desconocida y el tono del esfínter esofágico inferior está muy aumentado. Este es otro caso. Hay una paciente que tiene un dolor quemante a nivel torácico y abdominal superior. Sus síntomas empeoran en la noche al acostarse, después de comer, es fumadora, toma mucho café, tiene un sabor amargo en la boca cada mañana al despertar. El examen físico es normal, pero se le hace un esofagograma con contraste que es normal. Se le solicita una endoscopía digestiva alta, tiene lesiones de irritación en el esófago, se le hace una pH-metría y además con resultados positivos y se concluye que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las complicaciones que puede dar el reflujo? Garay, ¿qué puede darte el reflujo? No está Garay. Sí, profe, acá estoy. Ah, ¿Y te puede dar alguna estenosis péptica, sí, perforación, sí, esófago Barrett también? sí, muy bien, muy bien. Entonces nos puede dar estenosis, ronquera, dolor de garganta, neumonía por aspiración, todo eso. Muy bien, entonces terminamos la clase por hoy. Les dejo ir a comer y nos veremos el jueves. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? Voy a detener la grabación. Bueno, entonces nos vemos el